Abrimos nuestra sección de Mundo en Guerra mirando hoy hacia Irak y Siria. Tenemos para ello al militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, un exmilitar español en Irak ha resultado herido. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? El doctor Delil es un hombre de guerra en Irak, Marcos, de nombre, 48 años, español, leonés para más señas, y un valiente. Es médico en un hospital de campaña yazidí, en el norte de Irak, y lo que ocurrió es que el pasado jueves, mientras cavaba un hoyo para plantar un árbol, intentar hacer algo de limpieza y de orden en el hospital, pues una vieja mina antipersonal le estalló encima. Le afectó muchísimo a los brazos y las piernas y sobre todo, como estaba volcado sobre el hoyo, le afectó sobre todo a la cabeza, ¿no? Entró en coma, fue trasladado a un hospital cercano, estaban cerca de la frontera con Siria, fue trasladado al hospital cercano más adecuado, estaba en Siria, y después a otro en Irak ya. Y finalmente ha salido del coma, esa es la buena noticia. Algo escucha, algo ve y algo entiende, responde con gestos, por lo tanto no hay parálisis, pero aún tiene que mejorar bastante para poder ser trasladado a España, y hay que reconocer que los servicios diplomáticos españoles, tanto en Siria como en Irak, se han volcado con este caso de este español, de este voluntario, en la lucha contra el yihadismo, y esperemos que mejore lo suficiente para poder volver a casa. Bueno, han pasado ya más de 2 años de que este español aterrizase en esa zona de conflicto con el Estado Islámico. ¿Cómo era su día a día? ¿Qué es lo que hacía? Él en su origen sirvió en la brigada paracaidista española, lo llamaron Paraca, y luego después fue estudiante de medicina. La necesidad de ayudar a los más necesitados en este genocidio proyectado por los yihadistas contra todo lo que fuera distinto a ellos, y especialmente los yihadistas en Irak, los yazidíes, en Irak, al igual que los cristianos, se llevaron en muchas ocasiones la peor parte, pues le motivó a viajar a Irak, ¿no? El primer año lo pasó realmente combatiendo como voluntario en las filas de las IBS, que son las fuerzas, la milicia yazidí en Irak. Y en un viaje a España, en un viaje de retorno temporal a España, fue detenido por los kurdos, precisamente los supuestos aliados, y estuvo en prisión 3 meses. No fue el único español ni el único extranjero que ha pasado por las cárceles kurdas simplemente por el hecho de combatir en las filas yazidíes. Y después volvió a Irak y lleva ya un año sirviendo en las filas yazidíes, pero ya esta vez como médico. Es cierto que no acabó la carrera, pero un estudiante de medicina avanzado en ese lugar del mundo es como un cirujano jefe de un hospital español a los efectos para ellos, ¿no? Les es de gran utilidad. Estaba en un hospital de campaña curando heridas, principalmente curando heridas heridas de guerra, y también atendiendo a la inmensa población refugiada yazidí que huía de otros lugares del frente. Por lo tanto, era muy querido, y además de por lo que estaba haciendo, porque había conseguido con una serie de campañas de recolecta de material médico, había conseguido muchos medicamentos, material e incluso una ambulancia para el hospital. Como bien dices, estaba integrado con los yazidíes, y estamos hablando de un pueblo muy acosado por sus creencias religiosas, ¿no? Sí, los yazidíes son un ente étnico-religioso que está en el norte de Irak y de origen kurdo. ¿Qué significa esto? Que tiene unas diferencias notables respecto a los kurdos, tanto étnicas como sobre todo religiosas. El yazidismo, que es una religión, una antigua religión vinculada con las antiguas religiones mesopotámicas, pero también con algo de cristianismo, judaísmo e islam, ¿no? Todo metido, ¿no? Por lo tanto, el hecho de no ser musulmanes les ha hecho sufrir esa persecución, que es, digamos, su principal o primer enemigo, que ha sido no ya el Estado Islámico, sino siempre la intransigencia musulmana suní, en cualquiera de las vertientes salafistas, que pueden llegar al yihadismo ya asesino, pero han sido siempre relegadas a un segundo término, han sufrido ataques, muertos, etc. Y ahora con el Estado Islámico y en la Estado Islámico que hay ahora en Irak, que no hay Estado Islámico como ente territorial, pero siguen estando la idea en las mentes de las personas, y si ellos no tuvieran una milicia, los yazidíes volverían a ser barridos o por lo menos sometidos prácticamente al esclavismo. Otro enemigo muy grande que tienen es al norte Turquía. Turquía ha invadido partes de Irak,
tiene invadida la mitad norte de Siria y no es descartable en absoluto que pueda invadir también de nuevo esa parte, tanto los kurdas como la yazidí en el norte de Irak. Y luego otro enemigo que tienen los yazidíes, desgraciadamente, son los mismos kurdos, los kurdos por lo menos oficiales del gobierno autónomo del Kurdistán, dentro del cual más o menos están integrados y que, de hecho, la prueba evidente es que a nuestro doctor de Lille, igual que otros españoles, solamente por el hecho de ir o venir, de luchar o a luchar allí, les tenían presos simplemente para desmotivar y evitar que estas milicias pues tengan un número importante de extranjeros que al día siguiente pueden ser un problema, puesto que ha llegado a haber incluso algún enfrentamiento armado, ¿no? Ha habido traiciones por parte del gobierno oficial kurdo que intenta pactar con Turquía, y entonces los yazidíes son digamos, un ente que molesta, ¿no? Afortunadamente para los yazidíes tienen algún otro grupo kurdo no oficial que sí que les ayuda en parte, pero es difícil tanto llegar como salir de esa zona si no es pasando por el norte de Siria, más que por la parte supuestamente más fácil, que sería por el propio Irak. ¿Cuál es la situación de los españoles que luchan como voluntarios tanto en Siria como en Irak? Bueno, hemos sufrido, las fuerzas españolas voluntarias han sufrido ya 2 muertos y 4 heridos graves, lo cual, habida cuenta del escaso número de voluntarios, cuantitativamente, no cualitativamente, pero sí es escaso, nos da un índice del lugar en el que se están metiendo y de las labores y de los combates que están teniendo, ¿no? El líder es Simón de Montfort, fue el primero que estuvo allí y el que se ha convertido un poco en el alma de ellos y en su jefe. Tiene el grado de comandante de las fuerzas yazidíes y también es uno de los heridos, uno de los 4 heridos y también mutilado, y bueno, sigue en perfectas condiciones, afortunadamente, para seguir cumpliendo su labor. Ha acompañado un puñado de voluntarios, las cifras no hay cifras oficiales, pero es un puñado pequeño de voluntarios, tanto nuevos voluntarios que van llegando como de los antiguos que van teniendo temporadas en casa, temporadas en España y vuelven para allá. Y digo temporadas y no hay ningún problema porque legalmente no hay ningún problema, no están sufriendo ningún acoso por parte de las fuerzas de control sobre el Estado, porque no tiene nada que ver el español que se va a Siria e Irak a combatir con un grupo terrorista que el que va a combatir precisamente al bando contrario, en el bando de los buenos, el bando de los aliados, con lo cual no están teniendo ningún problema legal, hay normalidad absoluta. Los grandes combates contra el Estado Islámico se han finalizado en Irak también, pero quedan focos de resistencia que los yazidíes, las IBS y por lo tanto los españoles que están en ellas siguen limpiando. Son combates menores, podríamos decir. También tiene una misión de limpieza de minas porque hay que reconstruir el país y labores de reconstrucción de la zona. ¿Por qué siguen allí? Siguen porque sigue habiendo un peligro, hay que terminar el trabajo, pero también hay un peligro de que el Estado Islámico vuelva a tener territorio, vuelva a atacarles, vuelva a resurgir. Hay un peligro con Turquía, como hemos dicho, hay un peligro con el Kurdistán oficial, como hemos dicho, y también porque al final, cuando un voluntario deja todo lo que conoce, la vida cómoda de Occidente, para luchar por un ideal, por un pueblo que está sufriendo, y pasan meses, años, al final termina teniendo un sentimiento de identificación con ese pueblo, y en ocasiones no habrá que descartar que alguno de ellos simplemente ya forma parte, anímicamente forma parte de ese pueblo y no quiera volver porque ya su lugar considera que ya está allí. En Siria el gobierno está recuperando el terreno de la bolsa yihadista. ¿Cómo lo está logrando? Hace poco en esta misma casa decíamos que había un punto muerto en la situación de la guerra. Se había terminado se había acabado con el Estado Islámico como ente territorial y cada uno había llegado, digamos, a la frontera del otro. Estaban las fuerzas kurdas por un lado, principalmente kurdas, que sería la única oposición, podríamos decirlo, moderada realmente del régimen sirio. Tenemos el régimen sirio, el gobierno, que es el que ocupa la mayor parte del territorio, y tenemos unas fuerzas yihadistas, un pequeño núcleo, el único que queda de fuerzas yihadistas en el norte del país, el enclave de Idlib, sería la capital, en torno a la cual hay una enorme bolsa yihadista, apoyada por Turquía. Precisamente el apoyo del régimen sirio por parte de Rusia, el apoyo de los kurdos por parte de Estados Unidos y el apoyo de ese enclave yihadista por parte de Turquía, 3 grandes potencias regionales, hacen que nos preguntáramos si esto se iba a romper en algún momento. Bueno, en parte se ha roto, se está rompiendo estos días con una gran ofensiva del ejército sirio en ese enclave, en la parte sur de ese enclave de Idlib. Ignoramos
¿Cuánto territorio es el que pretenden conquistar? Si es acabar con la bolsa, probablemente no, pero ¿cuánto territorio pretenden conquistar? Ignoramos también cómo va a salir, porque es cierto que han recuperado hasta 26 poblaciones, se dice, pequeñas la mayoría de ellas, han recuperado un terreno notable, pero están teniendo unos graves problemas para continuar el avance, hay una enorme resistencia. Y naturalmente, igual que ellos están apoyados por la aviación rusa, los yihadistas están apoyados por los turcos, que todavía no sabemos si pueden tomar una parte más activa, tanto diplomática como militarmente en este caso. Así que solo sabemos que está la ofensiva en curso y muy encarnizada, por cierto. Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches.